Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este miércoles 18 de octubre para hablarles de la reforma a la salud, que es un tema que nos tiene preocupados a todos los colombianos y se están haciendo unas denuncias que podrían generar más preocupaciones. Y nuestra invitada, Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical. Representante, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Gracias, Diego. Un saludo muy especial, por supuesto, a toda la audiencia de Semana en Vivo. Bueno, y ya la estamos viendo en el Congreso de la República. Hoy, muy temprano, ya en pocos minutos empezarán la discusión del presupuesto, que a propósito, representante, en el Senado están molestos porque se tiene que votar antes del 20 y en el Senado no han radicado absolutamente nada. No han publicado en la Gaceta una denuncia particular que se hizo ayer desde el Senado de la República y donde además vale la pena decir que asumieron o reconocieron que durante la votación del Plan Nacional de Desarrollo pasó lo mismo. No se publicó en la Gaceta y así se puso y se sometió a votación, violando ese principio de publicidad. Recordemos que este es un principio de todas las leyes antes de ser aprobadas. Pues veremos a ver qué ocurre. Quedan 2 días para que se pueda aprobar ese presupuesto, o si no, el presidente Petro podría por decreto expedirlo. Veremos a ver qué ocurre. Representante, hablemos de la reforma a la salud entonces, porque usted particularmente, junto con otros colegas, han liderado, o lideraron mejor, la subcomisión para concertar una reforma a la salud. Ustedes mismos dijeron que no les pararon bolas, como decimos coloquialmente, y pues el trámite quieren sacarlo adelante como sea. En este momento, ¿en qué está la reforma a la salud, representante? Diego, bueno, pues la reforma a la salud quedó con el 50% del articulado aprobado. En estos momentos, pues no se continuó el trámite de la reforma porque precisamente se tiene que sacar adelante el presupuesto y el día de ayer tenían que darle un espacio a la oposición en un debate precisamente de presupuesto, donde pues particularmente concentramos nuestra intervención, dejando claro y dejando en evidencia cómo el gobierno nacional quiere propiciar una crisis en el sistema de salud, cómo se le están dejando de girar los recursos a las EPS precisamente para propiciar esa crisis de la que en algún momento, recordarán ustedes, la exministra Carolina Corcho se pronunció diciendo que Colombia tenía que tener una crisis explícita y una crisis que le permitiera a la sociedad entender que se necesitaba un cambio. Entonces, aquí hay una intención clara de no girarle los recursos a las EPS para asfixiarlas y para generar una crisis financiera. A la fecha, a las EPS se le deben casi 30 billones de pesos del presupuesto, digamos, de este año, de la UPC que se debe girar y de todos los recursos que se tienen que girar por la ADRES. Y además, pues unos pasivos o digamos unas deudas que vienen acumuladas por casi 6 billones de pesos por parte de la nación. Entonces, pues sin lugar a dudas las EPS están pasando por una crisis que viene desde atrás. No podemos decir también pues que todo ha sido culpa de este gobierno. Es una crisis que viene acumulada de unos ajustes que se le tenían que hacer a esa UPC, que es ese pago que se le da por cada uno de los afiliados y que es como se subsidia el sistema, pero pues que no se ha actualizado desde hace más de 2 años. Y pues lo que se ve es que pues esto UPC por cada 100 pesos se está gastando 102.5 pesos en los servicios de salud. Entonces aquí hay una clara evidencia que el gobierno no quiere girar esos recursos a las EPS, pero mira lo más preocupante, que fue lo que dejamos también en evidencia ayer durante el debate de la oposición del presupuesto, Diego, y es la preocupación que nos da de una entidad tan importante como es el INVIMA. ¿Ha escuchado usted o hemos escuchado todos las múltiples denuncias y preocupaciones por parte del sector que habla de una escasez de medicamentos, más de 30 medicamentos que están escasos y un papel que está jugando el INVIMA pues inoperante, que nos preocupa porque además hay más de 30.000 trámites
represados en el INVIMA, y no, hasta el momento no tiene director porque no ha sido nombrado por parte del gobierno nacional. Hay un director encargado desde que se posesionó el presidente Petro. Pero adicional, ayer en el presupuesto, lo que logramos pues poner en evidencia es que el INVIMA solamente ha ejecutado el 51% de los recursos asignados para esta entidad. O sea, a 2 meses de que se acabe el año, el INVIMA ni siquiera ha sido capaz de ejecutar los recursos, cosa que me preocupa mucho, pues porque aquí pues hay un claro desorden por parte del gobierno nacional, de que no le hace seguimiento a estas carteras tan importantes, a estas entidades tan importantes del sistema. Y ojo, otra de las denuncias que hicimos ayer, Diego, y es que en la vacunación, que hay unos recursos asignados para vacunación que suman casi 70.000 millones de pesos, solo se han ejecutado el 33% de estos recursos. O sea, un gobierno que promete en la reforma a la salud ser un gobierno que le apuesta a la prevención. Entonces, pues la forma en cómo se previene pues muchas de las enfermedades es con la vacunación, haciendo una vacunación efectiva. Desafortunadamente tampoco estamos viendo que los recursos para la vacunación se estén ejecutando. Bueno, pues entonces, el representante, si la gente estaba preocupada, ahora sí puede estar mucho más angustiada por lo que es esta reforma a la salud, porque sí, en efecto, en algún momento Carolina Corcho, quien dejó de ser la ministra de Salud, habló de esta crisis, y ya con lo que usted nos está contando, pues estarían, digamos, ejecutando ese plan. Lo del INVIMA, representante, mire usted que es muy curioso, porque incluso el presidente Petro ha hablado de reformar el INVIMA, pero ni siquiera hay un director propio de la entidad, y lleva 14, 15 meses con 3 encargados, si no estoy mal, y el encargo que se va a hacer o que se hizo recientemente es el último que se puede hacer. En este sentido, representante, además de sumado todo lo que nos ha dicho, ¿cree entonces que el gobierno lo que está haciendo es esto, llevar a que el país note como un desespero en el sector de la salud para justificar esta reforma, que se tramite, obligarlos a ustedes? ¿Es así? Sí, pues yo lo que siento y he podido evidenciar aquí al interior del Congreso es que el gobierno quiere vender una narrativa en contra de las EPS, de que las EPS no funcionan, de que pues las EPS son, digamos, como un mal, y que son las encargadas de que el sistema de salud no funcione. Y pues seguramente pues una de las formas en las que ellos dirán que se pueden asfixiar y que sin lugar a dudas pues se puede tener una crisis financiera es a través de no girar los recursos a las EPS para que estas no puedan pagarle a la red, no puedan pagar las IPS, no puedan pagar los medicamentos y no puedan hacer una pues como debe ser, porque pues no tienen los recursos para hacerlo. Entonces esto es muy preocupante. Fíjense ustedes también que parte de la denuncia que hacíamos ayer tiene que ver con un artículo del plan de desarrollo que se aprobó, un artículo donde se deja claro que el sistema se tiene que sanear, o se promete en ese artículo del plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que se debe sanear el sistema a diciembre de 31 de este año. Desafortunadamente no estamos viendo los recursos para eso, no estamos viendo una estrategia clara y concreta para lograr pagar los pasivos y sanear el sistema de salud, que suma más de 16 billones de pesos en deudas, y que pues muchas de estas deudas son con los hospitales, con los profesionales a la salud que no les pagan en las regiones. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo es que este es un gobierno de mucho titular, pero de pocos hechos concretos. Esto pues lo hemos venido alertando desde hace mucho rato, que desafortunadamente los números, los indicadores y sobre todo la ejecución no juega a favor del gobierno nacional, y vemos que a pesar de que el presidente Petro les hizo un jalón de orejas a muchos de sus ministros y directores de las diferentes carteras y diferentes entidades, pues no se está cumpliendo con esa ejecución de los recursos, y pues hoy están queriendo pues pedir unos presupuestos adicionales cuando hay entidades tan pobres en ejecución. Estamos hablando, según lo que usted nos cuenta, del artículo 153 del Plan Nacional de Desarrollo, de esa denuncia que usted se ha hecho. Representante, mire que en lo que usted también dijo ayer durante la plenaria, pues habló de una incoherencia del gobierno, porque el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha hablado de la reducción del presupuesto para el sector de la salud. ¿Es así? Claro, es que el Ministerio de Salud y Protección Social presentó un presupuesto de
de 72 billones de pesos. Desafortunadamente, pues lo que vimos fue que el gobierno solo aprobó, el ministro de Hacienda solo aprobó 62 billones de esos 72 billones que había presentado el Ministerio de Hacienda para el presupuesto general. Entonces, el mismo ministro pues salió a decir que 19 de los proyectos del ministerio, 19 de los importantes proyectos del ministerio estaban desfinanciados porque pues como llegó la reforma o la solicitud que hizo el Ministerio de Salud fue de 72 billones de pesos y como llegó a la plenaria pues son 62 billones, o sea, dejaron sin 10 billones menos de presupuesto según lo solicitado por el mismo Ministerio de Salud. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no hay coherencia, pero además en el presupuesto no estamos viendo una voluntad de recursos, una voluntad presupuestal para lograr abordar la reforma, porque recordemos que se están planteando 2 años de transición, 2 años que requieren recursos para empezar a construir o para empezar a dotar esos CAPs con los que supuestamente se va a hacer la atención primaria. Entonces aquí no vemos en ninguna parte del presupuesto cómo se están apropiando esos recursos para la reforma a la salud o por lo menos para esa transición inicial que se necesitan seguramente recursos para lograr los 2 años de transición que se están pidiendo en la reforma a la salud. Pero lo más preocupante es que los recursos no alcanzan ni siquiera para lograr mejorar el sistema en los territorios, que es una de las digamos, preocupaciones que se ha venido debatiendo durante mucho rato en la reforma a la salud, y es cómo lograr llegar con inversión social a los territorios, cómo se logra esos determinantes sociales que tienen que ver con las vías, con el agua potable, con todas estas inversiones con las que tiene que llegar el gobierno nacional a los territorios más apartados, para que también pues esto impacte directamente al sistema de salud, y pues esos recursos no se están viendo plasmados en el presupuesto general. Pues muy claras las denuncias que usted está haciendo frente a la reforma a la salud, representante. Entonces uno podría pensar que ya el segundo debate se hará después del 29 de octubre, después de las elecciones. Pues no veo ánimo aquí de aprobar los artículos complejos de la reforma a la salud. Valga la pena pues decir que si bien esos 50 artículos, el 50%, perdón, de los artículos que se aprobaron, pues muchos de estos artículos pues son como artículos que no han tenido mayor discusión, digamos que muchos donde hay concertación de varios partidos. Entonces primero evacuaron esos artículos donde pues a pesar de que se pupitrearon y a pesar que no dejaron que se interviniera mucho en ellos, y el debate ha sido pues como limitado, porque es muy difícil cuando ponen los artículos en bloque y no se deja sino 1 o 2 minutos para poder sustentar un bloque de 10, 15 o 20 artículos. Es muy difícil hacer un debate de esta manera, pero esos artículos complejos donde pretenden acabar con el modelo de aseguramiento, que es uno de los modelos de referencia en el mundo. Es que yo lo he dicho, y miren, ustedes habrán escuchado al director de la ADRES que salió a decir en un programa que el sistema le giraba, que la ADRES le giraba el sistema a las EPS 84 billones de pesos, y salió a decirlo muy asombrado porque además confesó o afirmó que esos recursos se giraban sin mayor control. Entonces, aquí lo que queda claro, y que lo hemos venido diciendo durante toda la discusión de la reforma, es que el problema no es ni siquiera el modelo de aseguramiento. El modelo de aseguramiento es un modelo efectivo, es un modelo que permite tener un plan de beneficios para todos los estratos sociales. O sea, la atención primaria en salud debe ser igual para una persona de estrato 0 que para una persona de estrato 6, y eso es lo que permite el sistema de aseguramiento que hoy tenemos, que tenga una cobertura de más del 99%, es una cobertura referente y un gasto de bolsillo. O sea, el gasto de bolsillo lo que quiere decir es que a los colombianos les cuesta muy poco la salud, a diferencia de otros lugares del mundo donde casi que la gente tiene que hipotecar la casa cuando tiene un problema de alta o mediana complejidad en salud. Entonces, este modelo que es referente en el mundo, el problema no es el modelo, que es el que critica el gobierno, el problema es que no hay la suficiente control, vigilancia e inspección que se requiere por parte de la superintendencia. Desafortunadamente, la superintendencia es una entidad muy politizada, y hoy podemos decir que no solamente está politizada, sino ideologizada y además sesgada, porque lo que quiere es acabar con las EPS. ¿Y qué opina de la propuesta del presidente Petro de eliminar el SOAT? Que hay que decir, tiene muchos problemas. En los diferentes medios de comunicación hemos evidenciado los problemas, pero funciona. Otra cosa totalmente diferente es eliminarlo. De acuerdo, lo que siempre pues vemos por parte del gobierno es que cuando no son capaces de hacer
o poner en marcha un proyecto, un programa, porque les queda grande hacerle la supervisión a cómo está funcionando el programa, pues lo que más fácil es salir a decir que se va a acabar o que eso no funciona, sobre todo para este gobierno. Yo sí creo que el SOAT es una fuente de financiación muy importante para el sistema y no se puede acabar así como así, sin que haya un planteamiento claro de cómo se van pues digamos como a suplir esos recursos que permiten que hoy el sistema pues los tenga. Estamos hablando de más de 800 mil millones de pesos que ha confesado el ministro que van transferidos directamente al sistema de salud. Imagínese usted. Bueno, representante, entonces está claro ese asunto, y para despedirla, ¿cómo va la campaña? La hemos visto muy activa, con diferentes candidatos, con el general Vargas. ¿Cómo les ha ido en la campaña? Bueno, pues ahí vamos. Nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que con el general tenemos la mejor opción para Bogotá, sobre todo hoy en materia de seguridad, que es lo que más le está preocupando a los bogotanos. Una persona que tiene toda la experiencia, que tiene toda la trayectoria y que sin lugar a dudas le puede regresar la confianza a la ciudad, que pues hoy se ha perdido tanto. La campaña no ha sido fácil. Yo quiero confesar que hay una serie como de descontento con la política, sobre todo con muchas personas arrepentidas y por haber creído de pronto que de verdad se iba a dar un cambio en este gobierno, confiados y muy esperanzados en que este gobierno iba a hacer las cosas bien y que todas las cosas iban a ser diferentes. Pues desafortunadamente, como lo hemos visto, el cambio ha sido para hacer propuestas destructivas, para un cambio regresivo y además pues un cambio como para mal, y eso es lo que hoy siente la gente en la calle, sobre todo en materia de orden público, donde la seguridad pues empeora cada día más. En Bogotá, que estamos teniendo problemas tan complejos de seguridad, pero esto no es un tema aislado también de los territorios donde se están viviendo graves problemas de orden público, y desafortunadamente pues tenemos un presidente que está más pendiente de lo que está pasando en Palestina e Israel que lo que está pasando en Colombia. Vemos un presidente ausente, a una semana que no sabemos dónde está el señor presidente, que dice que está manejando una agenda privada. Y pues esto todo, no creas que a toda la gente hoy le preocupa, sobre todo a esos que creyeron de verdad que iba a haber un cambio, votaron por este gobierno y que hoy vemos pues que ese cambio no se está materializando y que es pura carreta. Entonces, pues hay una serie como de tusa, como una desconfianza. Entonces cuando uno sale a las calles a hablarle a la gente, dice, no, yo no quiero saber de política, los políticos todos igual, votamos por Petro y no pasó nada, pensamos que iba a ser de verdad algo diferente, quisimos dar la oportunidad a la izquierda de que llegara a gobernar y esto ha sido un desastre. Entonces llegar a explicarle a la gente pues que aquí estamos intentando hacer una tarea responsable con el país, de hacer una oposición reflexiva, una oposición seria, con propuestas, con argumentos, pues eso es una tarea que toca del uno a uno, y pues eso es lo que hemos venido haciendo, y la gente pues hoy la verdad está en medio de una incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar y cuál es el rumbo del país. Eso se vuelve como más o menos un plebiscito. Aquí nos toca mandar un mensaje contundente que no estamos de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, que nos preocupa lo que está pasando, las medidas que se están tomando, y que por supuesto una forma de derrotarlos democráticamente es en las urnas. No podemos permitir que a Bogotá llegue un candidato que sea de la Casa de Nariño, un candidato que tenga la agenda de Gustavo Petro y que esté pensando en cómo retroceder y cómo promover pues la inseguridad, o cómo promover las bandas delincuenciales y cómo alinearse a ellas, que es como hemos visto que es el candidato de la primera línea, Gustavo Bolívar. Entonces aquí esta es una reflexión que queremos hacer pues sobre todo en Bogotá, que pues es muy importante que hoy se está disputando la alcaldía con un candidato muy afín a la Casa de Nariño. Y es importante conocer esos resultados del 29 de octubre, representante, porque sin duda puede haber un cambio total en el mapa político del país. Veremos a ver qué ocurre. Son los colombianos los que deciden a través del voto, pero por ahora lo que dicen las encuestas en otras regiones diferentes a Bogotá es que la izquierda o los sectores progresistas van a perder. Veremos a ver qué ocurre. Representante, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, Diego, y la invitación también a toda la audiencia de semana es a votar en las listas de Cambio Radical al Consejo de Bogotá y a la Junta Administradora Local. Bueno, ahí aprovechó usted y hizo la cuñita. Que esté muy bien, representante, que tenga buen día. Chao, un saludo.
Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para conocer todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.